el tema que nos corresponde el día de hoy, la vocación a través de la familia. Y vamos a empezar haciendo una breve reseña de lo que nos comentaba doña Rosaura la semana pasada, recordando que estamos en el mes de la familia, ¿verdad? Entonces pues muy oportuno, muy atinado. Ay, estaba sin video también. Muy atinado, pues el mensaje que nos tiene el Señor en esta noche. Nos comentaba doña Rosaura de un tema hermosísimo, ¿verdad? Este, no pasa ahora sí, ¿verdad? Ok. Este, pero es que se me quita el video, no sé qué, mi computadora está medio loquilla hoy. ¿Me escuchan bien? Correcto. Ok. Bueno, nos hablaba doña Rosaura la semana pasada, del llamado a la santidad, ¿verdad? Como un preámbulo a los mensajes que posteriormente pues tendríamos en este taller. Y ella nos comentaba acerca de dos citas bíblicas que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la otra cita bíblica que nos compartía la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cuál es la perfección de la que nos habla el Evangelio? Pues dos aspectos muy importantes, ¿verdad? Que entre los cuales tenemos uno que sería amar a nuestros enemigos y rezar por quienes nos persiguen, ¿verdad? Y para ello, para, para, para lograr, para lograr eh, realizar esto en nuestras vidas, ¿qué necesitamos nosotros? Porque en nuestra naturaleza humana, pues, es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil, pues, que nosotros podamos amar sin límites, amar al enemigo, orar por quien nos persigue, pero todo todo es gracia y en la comunión que nosotros tengamos con el Señor, pues Él se va a ir derramando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo y nos va a ir transformando día con día. Eh, eh, el, el, el don grato que puede ser, eh, que podemos ofrecerle al Señor, pues sería cumplir con algunas, si se pudiera todas, ¿verdad? Las obras de misericordia corporales y espirituales que son los medios que la iglesia pone en nuestras manos para, pues para ir teniendo esa comunión con Dios y esa comunión con el hermano y pues tratar cada día de ser un poco acercarnos a esa perfección de la que nos habla el evangelista. Y quiero hacer referencia también a la exhortación apostólica del Papa Francisco, un llamado a la santidad. Ustedes pensarán que esto de lo que les estoy hablando, pues nada tiene que ver con la familia, pero es como vamos a ir en un proceso caminando y caminando para al final, pues desarrollar el tema que tenemos para esta noche. Y el numeral 10 del Concilio Vaticano II eh, fue en el numeral 10 del Concilio Vaticano II, denme un momentito.
nos dice: todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Este numeral del concilio pues tiene bastante relación con esa perfección de la que nos habla el evangelista San Mateo. Y el numeral 14 de la misma carta nos dice: todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentre. Eres consagrada o consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños. Vamos a ver. Ya me perdí. A los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Pues entonces no podemos decir nosotros que estamos exentos, ¿verdad? De cumplir esto. Ninguno en cualquier condición que tengamos, y si tenemos 3, 4 ocupaciones en la casa, en el trabajo, en la iglesia, tenemos muchas oportunidades, ¿verdad? Para cumplir con lo que nos llama, con lo que nos manda nuestro Padre. Muy bien, Rocío, ¿sí? disculpa que te interrumpa. La pantalla está en el llamado a la santidad. No sé si todavía es la misma Filmina o Sí, ya sí. cambiaste. Ah, ok, No, disculpa. ya iba para allá porque ya vamos a entrar en, 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 en la, ay Dios mío, hoy estoy como medio Sí, no, trabada. disculpa, dale, disculpa. Bueno, seguimos adelante. Entonces, vamos a leer lo que nos dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, 39, 45, que es una de las de las citas bíblicas base que vamos a usar en esta noche. Y nos dice la palabra: en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entramos en materia. Vamos a ver. Recordamos en el contexto de esta cita bíblica, previo a la visitación, María tuvo la visita del ángel, ¿verdad? Entonces, la gracia de la encarnación, después de haberla inundado a ella, ¿verdad? Lleva la salvación y alegría a la casa de Isabel. Entonces, el viaje de María es un auténtico viaje misionero. Ahora bien, vean qué lindo. ¿Por qué se dice que en este misterio se cumple
la caridad cristiana, que es una virtud teologal. Entonces, en la Anunciación vemos que el corazón de María es visitado por la gracia del Padre, es penetrado por la fuerza del Espíritu Santo e impulsado interiormente por el Hijo. Entonces, aquí vemos un corazón perfectamente insertado en el dinamismo de la Santísima Trinidad. Entonces, este movimiento de la caridad es lo que en María es perfecta y se convierte en un modelo de caridad para la Iglesia, como manifestación del amor trinitario. Eso lo encontramos en Deus Caritas. Entonces, todo gesto humano, por pequeño que sea, contiene en sí un destello del infinito amor de Dios, y podría ser una mirada de atención a un hermano, compartir con un hermano que está en necesidad, atender a un enfermo, responsabilizarse del futuro de alguien. Cualquier acto de servicio que nosotros pues pudiéramos tener, ahí podemos ver el misterio de la Trinidad actuando en nuestras vidas. Vamos a ver, vamos a descubrir 3 signos cristianos en este pasaje evangélico, ¿verdad? Entonces, el primero que encontramos es el servicio, ¿verdad? Y aquí vamos a iluminar porque podemos ver que una actitud de María provoca un encuentro que a su vez produce un fruto, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar en la actitud del servicio, ¿verdad? Ella cuando el ángel le anuncia a ella que Isabel está en el 6º mes de embarazo, el ángel no le dice a ella que vaya a ayudarle. Simplemente ella escucha el mensaje del ángel y despierta en ella una respuesta. Una respuesta. Así debería de ser en nuestras vidas. Escuchar donde haya una necesidad y sin que nosotros nos digan, vaya, haga esto, vaya, ayúdele, vaya, acompáñalo. Simplemente si nosotros estamos abiertos a la escucha de un mensaje, vamos a descubrir de qué forma nosotros, de manera diligente, como lo hizo María, ella no pensó en que se iba, en que su viaje a pie, como podríamos decir, ella no se limitó a pensar, ay, no, es que yo estoy empezando un embarazo, tengo que cuidarme, porque los primeros 3 meses son de mucho cuidado. Ay, no, es que yo voy a ser la madre de Jesús, yo más bien voy a ocupar que me sirvan. O ni siquiera pensó en que ella podría estar expuesta a, a algún peligro. Ella simplemente por la apertura de su corazón, porque ya lo que ella tenía en su vientre era el mismo Hijo de Dios, y que como lo mencionábamos ahora, ¿verdad? Que la gracia de Dios la cubrió y el Espíritu Santo la envolvió. Ella simplemente se abandonó y se fue a ayudarle ayudarle a Isabel, sin dudar, ¿verdad? Ella se fue a prisa y bueno, ella, ella, ella ¿cómo podríamos decirlo? A ver, era la oportunidad de ella para vivir la caridad, para vivir
el servicio, que pues están íntimamente relacionados, el amor, el servicio, eh, la donación, ¿verdad? Contemplamos tantas atributos de ella, ¿verdad? En 2 o 3 versículos de la Biblia es tan rico este pasaje bíblico y que nos invita y que no porque que podríamos decir, sí, pero es que ella era la madre del Salvador, ya Dios la había cubierto con todo tipo de dones, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre pienso, pero igual que ella fue llena de gracia, igual que nosotros desde nuestro bautismo, ¿verdad? Simplemente lo que nosotros ocupamos es es desarrollar, es acrecentar todas esas virtudes con las que fuimos favorecidos en el bautismo. Y pues qué decir, creo que hay muchas madres aquí y hay muchos padres también, y pues entonces podríamos decir que en nuestra condición de madres, en nuestra condición de padres, pues día a día cumplimos con esa actitud de servicio, primero en nuestra familia, ¿verdad? Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Allí en la familia es donde siempre se suscitan las primeras necesidades desde la evangelización, ¿verdad? Toda la, toda la colaboración, ¿qué podríamos decir? Física, ¿verdad? Como espiritual, como emocional, tantas formas de que ponemos este servicio, ponemos manos a la obra, ¿verdad? Y, y más allá de eso, pues entonces en nuestra condición de trabajadores, ¿verdad? En nuestra condición de servidores de la iglesia, ¿qué más? Tantas y tantas formas que allá depende de la condición que cada uno esté viviendo. Y aquí les puse 2 imágenes que me pareció muy bonitas porque en verdad reflejan un poco del mensaje que yo les quisiera transmitir. Y el primero es de San Juan de la Cruz y que dice que el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Y esto es muy atinado definitivamente porque muchas veces en nuestras condiciones tal vez muy cansados, ¿verdad? Y en nuestra condición de papás y de mamás nos suele suceder mucho, ¿verdad? Que sobre todo cuando también los niños están pequeños, que a veces llega uno de trabajar y que juguemos y que enseñame aquí, que enseñame allá. Y yo creo que sin dudarlo nosotros nos poníamos a jugar o nos poníamos a ayudarles con las tareas a los chicos pese a nuestro cansancio, ¿verdad? Y por puro amor, y por puro amor. Entonces, definitivamente el amor nos conduce a todo esto. Y la otra frase de San Pablo, San Juan Pablo II, el amor es mirar al otro no para servirse de él, sino para servirlo. No hay ningún mérito en servir a quien no sirve, ¿verdad? Y hasta Jesús lo dijo, ¿verdad? En el Evangelio, yo no he venido a ser servido, sino a servir cuando él mismo le lavó los pies a los apóstoles. Eh, ok, les hablaba ahora de que una actitud conduce a un acto, ¿verdad? ¿Y cuál es el acto aquí? El encuentro entre María y su prima. Ellas se encuentran y lo hacen con, vamos a ver, esperen un momento. Eh,
Ok, ahora sí. Entonces, ellas se encuentran y lo hacen con alegría, ¿verdad? Ese encuentro que tenemos con cualquier hermano, ese encuentro que tenemos con un enfermo, el encuentro que tenemos eh, cuando vamos a evangelizar a una persona, eh, el encuentro que tenemos con una persona que necesita un consejo, una palabra de aliento. Eh, un enfermo, tal vez en nuestra misma familia, o si bien cuando nos prestamos a servir ¿cómo se llama? En esto, en los hospitales hay un movimiento que presta ese servicio de ir también a atender enfermos, ¿verdad? Y que Damas voluntarias se llaman. ajá, exacto, las damas voluntarias. Este, entonces, tanto el servicio como el encuentro requieren que nosotros nos salgamos de nosotros mismos, requieren que nosotros nos olvidemos de nuestras propias necesidades para ir a servir al hermano. Y vayan guardando todo esto porque a partir de aquí ahora vamos a meditar en el servicio a la familia, en lo que desencadena todo esto de lo que yo les estoy hablando en nuestras familias. ¿Verdad? Entonces, en un abrazo, en consolar a un triste, que es parte de las obras espirituales, las obras de misericordia espirituales. Y cuando yo meditaba en este encuentro entre María e Isabel, ¿verdad? Eh, en esa alegría de ellas, yo decía, qué bonito, porque una de ellas recibió, recibió el cumplimiento de una promesa, ¿verdad? Isabel en su ancianidad, un anhelo que ella siempre tuvo y que en algún momento a ella se le anunció y ella mantuvo la esperanza de que eso se iba a cumplir, ¿verdad? ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos regala una promesa, ¿verdad? Y pasan meses, días, meses, años y años y años, y no vemos cumplir esa promesa. Y en el tanto y cuanto nosotros creamos y tengamos la fe para saber que en el tiempo de Dios, en su tiempo, esa promesa se realizará porque lo que Él promete lo cumple. Y quizás es una promesa que la vemos tan lejana y que tal vez ni siquiera se cumple en nosotros, sino que, porque nosotros muchas veces no podemos entender ni las promesas o lo entendemos desde nuestra propia naturaleza humana, pero, pero la promesa de Dios puede tener un sentido diferente, ¿verdad? Entonces, esa promesa quizás tal vez ni la vamos a ver cumplir, ni nosotros mismos la vamos a ver cumplir porque pueden ser promesas de vocaciones, pueden ser promesas, qué sé yo, algún anhelo que nosotros tenemos en nuestro corazón y que quizás está tan, está tan escondido, está tan oculto y a lo mejor hasta en nuestro inconsciente que Dios sí lo conoce, Dios entra en lo profundo y Él por fidelidad y por fidelidad también de nosotros, pues en algún momento Él lo cumplirá. Y la otra parte, ¿verdad? De María, cuando, cuando ella, cuando ella recibe el anuncio de algo que ella no esperaba, que ella no tenía contemplado, ¿verdad? Entonces, son como dos lados muy diferentes, pero que producen la misma alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ellas, una fue llena del Espíritu Santo desde antes y la otra porque fue llena del Espíritu Santo cuando María llegó a ella. Y aquí es importante reflexionar
cuando ya nosotros que ya hemos tenido un encuentro con el Señor, que día a día tratamos de tener comunión con Él por medio de la oración, por medio de las diferentes prácticas religiosas que podríamos, que tenemos, que la iglesia pone a nuestro servicio, ¿verdad? Entonces, pues así nosotros como María, cuando fue a visitar a Isabel, pues ¿qué llevamos nosotros? ¿Qué llevamos nosotros? A esas personas, a esos enfermos, a esos encarcelados. Y cuando digo encarcelados, no me refiero a los que están en una cárcel, aunque también es una obra de misericordia, pero me refiero aún más a los encarcelados, los que están ciegos, los que están sordos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les llevamos nosotros? Si nosotros como evangelizadores y nosotros como personas espirituales, ¿verdad? Estamos llamados a dar de lo que ya tenemos en nuestro corazón. Entonces, pues pedirle al Señor que nos dé la gracia de que cuando salgamos a evangelizar, que cuando nos dispongamos a prestar un servicio, que se refleje en nuestra manera de hablar, en nuestra manera hasta de caminar y sobre todo en nuestro testimonio que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y el Papa Francisco, me encontré también esta frase tan bonita: permanezcamos con Cristo, tratemos de ser cada vez más uno con Él, sigámoslo, imitémoslo en su amor, en su ir al encuentro de los demás y salgamos, tengamos la audacia de trazar nuevos caminos para el anuncio del Evangelio. Y definitivamente, como decían por ahí, no podemos engordarnos con lo que Dios nos ha regalado. Eso de sentarnos en las bancas a recibir y recibir y recibir y comer y comer y comer, ¿verdad? Definitivamente tenemos que dar ese fruto, tenemos que dar ese servicio de llevarlo a donde lo estén necesitando, como nos dice el canto aquel de Señor, se me olvidó el nombre de este canto, del alma misionera, creo que es, ¿verdad? Es un canto que definitivamente nos invita también a salir a misionar. Y salir a misionar no es irnos a otro continente. Salir a misionar es atender la necesidad inmediata. Llámese como se llame, ya de lo cual pues les he comentado un poquitito. Y el fruto del Espíritu Santo, la alegría, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, este signo cristiano lo encontramos acá, ¿verdad? En el anuncio de la visitación. Entonces, la actitud de María produce un acto y que a su vez da como resultado un efecto, ¿verdad? Un fruto. Entonces, yo podría decir actitud más acto igual a fruto. Eso nos lo podemos dejar ahí porque es como cuando nos enseñaban a sumar 1 más 1 igual 2, ¿verdad? Y es algo que tal vez en algún momento determinado nos va a servir. Una actitud más un acto produce un fruto. Y el fruto que produjo aquí en el encuentro entre María e Isabel
fue el fruto de la alegría, un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí yo les quiero leer algo muy bonito que me encontré en una catequesis del Papa. Dice, el niño saltó de gozo y la madre fue llena del Espíritu Santo, pero no fue enriquecida la madre antes que el hijo, sino que después que fue repleto el hijo, quedó también colmada la madre. Juan salta de gozo y María se alegra en su espíritu. En el momento que Juan salta de gozo, Isabel se llena del espíritu. Pero si observas bien, de María no se dice que fuera llena del espíritu, sino que se afirma únicamente que se alegró en su espíritu, pues en ella actuaba ya el espíritu de una manera incomprensible. En efecto, Isabel fue llena del espíritu después de concebir. María, en cambio, lo fue ya antes de concebir, porque de ella se dice, dichosa tú que has creído, pero dichosos también vosotros, porque habéis oído y creído, pues toda alma creyente concibe y engendra la palabra de Dios y reconoce sus obras. No se los iba a mencionar porque, bueno, ni siquiera sé qué hora es, pero en verdad este mensaje está tan hermoso que yo dije, bueno, si tengo que cortar algunas partes del tema, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a pasar a la siguiente cita, que la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, 46, 50. Y nos dice 12, 46, 50, nos dice la palabra de Dios. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor les dice que quien lo busca fuera del recinto no es solo quien lo ha engendrado, sino quien más se ha destacado por cumplir la voluntad de Dios. Es como darse cuenta que no hay que reducir a su madre a un simple hecho biológico, sino que ella es el ser más excelso de la creación, porque es la mujer que ha obedecido a Dios, reflejándolo pues en su incondicional fiat, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Entonces, cualquiera que quiera ser madre, hermano o hermana de Jesús, tiene que serlo primero por el fiel cumplimiento de la voluntad del Padre. Y podrían decirme ustedes, ¿y cómo sabemos nosotros o dónde encontramos la voluntad? Pues se los comentaba un poquito ahora, ¿verdad? Pues en cumplir sus mandamientos, en estudiar un poquitito, si alguno no conocemos de las obras de misericordia corporales y espirituales, ¿verdad? Cumpliendo con estas obras de misericordia, yo no tengo duda de que estaríamos cumpliendo la voluntad del Padre en nuestras vidas y estaríamos en camino de esa perfección. Entonces, María es la persona más importante en la misión de Cristo y en ella, pues nosotros también estamos llamados a seguir esa misión. También podríamos decir que si nosotros tenemos un vínculo estrecho con el Señor,
pues entonces podríamos ver también, no solo en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestra familia de sangre, ¿verdad? Nuestros lazos de sangre, sino que en todos aquellos que podamos verlos, que podamos servirlos como parte de esta familia espiritual, ¿verdad? En la renovación carismática es muy lindo cuando nos encontramos en algún evento masivo, ¿verdad? Porque nos encontramos con muchos conocidos que no vemos siempre porque vienen de otras comunidades y es tan bonito abrazarse con ellos y decirle hermano, hermana, ¿verdad? Y a los panderetas, pues son a los que siempre nos dicen eso, ¿verdad? Sí, sí, es un pandereta porque me habla de hermano, me habla de... Pero en verdad es un vínculo tan bonito porque en un abrazo con ellos, en verdad lo sentimos como un hermano espiritual, como un hermano en la fe. Entonces en esta noche yo me hago una pregunta y la hacemos cada uno de nosotros. Con nuestro actuar cotidiano somos hoy parte de la familia de Dios y tratamos a los demás como nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ahí podemos cada uno de nosotros meditar y escudriñar en nuestro corazón, ¿verdad? Si somos parte de esa familia de Dios. Ahora vamos a pasar a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2232. Y aquí ya vamos a entrar a hablar un poco de lo que es la familia, ya con los elementos de base pues expuestos anteriormente. Y el Catecismo de la Iglesia nos dice que los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Y aquí en el Catecismo cita el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 25, que lo puse ahí. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Un poco de lo que nos comentaba doña Rosaura también la semana pasada, ¿verdad? Que cuando uno anda en busca de la santidad, cuando uno anda en busca de tener intimidad con el Señor, definitivamente ya las cosas del mundo no son para nada ni atractivas y mucho menos importantes, ¿verdad? Porque uno nosotros pues necesitamos hacer crecer el espíritu en nuestra naturaleza humana de forma tal que entremos a gozar de esa comunión con el Señor, de manera tal que nos enamoremos cada día más de Él para acercarnos un poquito a esa perfección de la que nos hablaba la cita bíblica. Y aquí es muy importante que dice este numeral del catecismo, que la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús. ¿Y en dónde nosotros vamos a encontrar eso? Pues primero en la familia, ¿verdad? Porque a veces los catequistas se quejan de que los padres y las madres van y dejan a los niños en la catequesis, por ejemplo, para recibir la primera comunión. Y entonces creen que eso es una misión del catequista. Y desde que nosotros quedamos embarazados, ¿verdad? Porque ya no es solo la mujer, quedamos embarazados los dos como padres, pues desde ese mismo momento de la concepción
hay que empezar a evangelizar a ese niño en el vientre, ¿verdad? Para que salte de alegría como lo hizo Juan en el vientre de Isabel. En la escuela, ¿qué nos enseñan, verdad? En la escuela, nos enseñan que la familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante su vida. Y esos valores muchas veces se los enseñamos, pero quizás de lo que a nosotros también nuestros padres nos enseñaron. Si fue bueno, qué bien, y si fue malo, ahí lo dejo, ¿verdad? Cada uno pues podría sacar sus propias conclusiones. Denme un momentito. Dice, la familia está llamada a ser un templo, o sea, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración, ¿verdad? Desde niños, bueno, les comentaba ahora, ojalá desde el mismo vientre, empezarles a hablar y enseñarles a rezar, nada de que les van a enseñar a rezar en la catequesis, desde el primer momento, y ojalá cuando ya el niño empieza a hablar, pero en esos momentos los niños y por ejemplo, pienso en mi sobrino nieto, ¿verdad? Porque yo no tengo nietos, pero tengo un sobrinito nieto. Y es tan hermoso, ¿verdad? Ver que uno le muestra una imagen de Jesús y ya él lo identifica, ¿verdad? Y así tan chiquititos, pues ahí es donde se toman y se empiezan a formar. La enseñanza medular del Segundo Concilio Vaticano es la llamada radical de todos a la santidad. Sin embargo, sabemos pues que Dios llama a unos a una vocación, ¿verdad? Y que entre esas vocaciones, pues ya sabemos que está la vocación al matrimonio, que está la vocación a la consagración de la vida a Dios, como son los sacerdotes, como son las religiosas, y la vocación a la soltería, que es de la que casi nadie nunca habla, ¿verdad? No. Voy a salir ahí. Porque entonces decimos, bueno, es que si no se hace religiosa o sacerdote, entonces va a ser casado, ¿verdad? Pero en verdad que la vocación a la soltería, pues los solteros son una vocación y en esa vocación también están llamados a servir, como no, más bien con mucha más facilidad porque no tienen las obligaciones que podrían tener los que somos casados o los que prestan un servicio de consagración, ¿verdad? Entonces disponen pues sin dejar de lado la atención de su familia, pero sí podrían tener pues como más facilidad para realizarse como laicos comprometidos en cualquier movimiento de la iglesia. Bueno, aquí está un poquitito, ¿verdad? Que ya se los comentaba, la vocación al matrimonio, ¿verdad? Pues en esta vocación, Dios nos hace un llamado a vivir en santidad, ¿verdad? A realizarnos en el amor. Él pensó siempre como nos lo dice una cita, Dios, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y una sola carne significa una sola persona, no cada uno por separado, ¿verdad? Es como el contrato
que firmamos cuando hacemos los votos, cuando nosotros hacemos esa promesa en el altar. Todos los dos como un yugo, ¿verdad? Si hay un yugo desigual, el asunto no va a caminar bien. Entonces, ese llamado nos invita a realizarnos primero como pareja, ¿verdad? Donándonos cada día, sirviéndonos cada día y pues ya cuando llegan los hijos, hacerlo de la misma forma. Luego tenemos la vocación a la vida consagrada, ¿verdad? Igual es un llamado a realizarnos en el amor y realizarnos en el amor al servicio del pueblo de Dios, como lo hacen los sacerdotes, ¿verdad? Que tienen tantas y tantas ocupaciones en su parroquia. Y la tercera, la vocación a la soltería, pues que ya también algo les comentaba. Vamos a ver la hora. Y aquí les quiero ilustrar, porque no lo podía dejar de lado, para que nosotros veamos que todos estamos llamados a la santidad y que en cualquiera de las condiciones que nosotros vivamos, siempre vamos a tener la oportunidad de esa santidad, que es difícil, bueno, pero yo creo que todos y nosotros todos los días trabajamos por eso, de ahí quien quita, como dicen por ahí, ¿verdad? Como me dijo un compañero el domingo, quién sabe si algún día vemos, bueno, y Dios lo haga profeta, ¿verdad? Pero definitivamente vemos, aquí les puse un poco de ejemplos de padres y de madres. Y tenemos a San Luis Martín, que nació en el año 1823 y murió en el año 1894. Él es el padre de Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo los admiro tanto porque ellos tuvieron ellos tuvieron creo que 8 hijos, pero 4 fallecieron y tuvieron 4 hijas. Y las 4 hijas fueron consagradas, las 4 hijas se hicieron religiosas. Cuando él es el padre de Santa Teresita del Niño Jesús, y él fue canonizado por el Papa Francisco en el año 2015, tanto él como su esposa, ¿verdad? Ellos se caracterizaron por ser muy piadosos y tener un muy buen corazón, a pesar de que el padre de él, o sea, el abuelo de Teresita, era un militar. Él en un principio creía que tenía vocación a la vida religiosa, pero no fue aceptado en el monasterio. Y no fue aceptado porque ya Dios había trazado un plan para él y ya Dios había trazado que iba a ser padre de familia y que iba a tener una hija santa y que también él se iba a santificar en su matrimonio con su esposa. Qué bonito, ¿verdad? Eh, cuando Teresita tenía 4 años, pues la esposa, perdón, la mamá de ella falleció y entonces una de las hermanas se tuvo que hacer cargo de ella. Fue prácticamente la que la crió. Entonces, bueno, ahí se pueden leer un poquitito hay una película también de Teresita del Niño Jesús, muy, muy bonita. Entonces, pues comentarles eso, ¿verdad? De que las 4 consagradas a la vida religiosa. Entonces, nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza si oramos, ¿verdad? Porque ese es el requisito. Si consagramos a nuestros hijos al Señor y si no lo vemos en vida, lo vamos a ver tal vez, bueno, no en muerte, pero se cumplirá tal vez esa promesa con nietos, con bisnietos. Y yo les quiero aquí comentar que mi abuelo paterno, cuando la renovación carismática iniciaba,
él se congregaba en la Renovación Carismática de San Rafael de Oriamón, ¿verdad? Y estábamos muy pequeñas, nosotros vivíamos a la par de mis abuelos y nosotras estábamos muy pequeñas y siempre lo veíamos a él cargando la palabra de Dios. Yo no entendía, ¿verdad? Porque yo era un poco más dispersa. Margot sí, pues ponía más atención a esos detalles, pero sí sabíamos que él oraba mucho, que él oraba mucho. Y si bien ninguno de los hijos sirve como laico comprometido en la iglesia, ¿verdad? Sí lo hacemos algunos de sus nietos. Y a mí a mí se me pega, denme un momentito. A mí se me pega un nudo en la garganta y le doy tantas gracias a Dios porque yo sé que este servicio que nosotros humildemente intentamos darle al Señor y que por misericordia de Dios nos llamó, yo sé que en gran parte se lo debemos a papá Manuel, que ya él está en la presencia de Dios y antes de morir, él sabía que nosotras ahí seguíamos un poquito sus pasos. Y también tenemos otros primos, ¿verdad? Otros primos que uno de ellos le sirve en el canto al Señor y pues otro también le sirve ahí en el convento de los padres capuchinos, este, como colaborador, creo. Y habrán otros, ¿verdad? Pero definitivamente no sabemos qué viene detrás. No sabemos qué viene detrás de la descendencia de mi abuelo y que cada día elevamos a Dios una oración para que lo tenga gozando de su reino, porque en verdad fue un gran ejemplo para nosotros. Bueno, perdón, y se me olvidó Santa Mónica, ¿verdad? Santa Mónica es mi patrona, la llamo yo, después de la Virgen María, porque a ella se celebra el 27 de agosto, ¿verdad? Y cuando uno empieza a ver diosidencias, que no son coincidencias, sino diosidencias, cuando yo descubrí que la fiesta de ella se celebra el día de mi nacimiento, ¿verdad? Entonces, definitivamente la abogada de las madres con hijos descarriados, la madre de San Agustín, que orando por él, logró la conversión de él y se santificó ella y se santificó San Agustín. Yo les invito a que busquen de ella y de San Agustín porque es hermoso la vida de San Agustín, ¿verdad? Todo el proceso que él llevó era un gran pecador y fue y se convirtió en un santo. Entonces tenemos esperanza nosotros también. Y tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Que yo creo que ya a ella todas y todos la conocemos. Escribió un libro que se llama Historia de un alma, que es hermosísimo, hermosísimo. Pues fue llamada a la casa del Padre a sus 24 años. Y tenemos a uno que no conocemos, que es un beato, Pier Giorgio Frassati. Él fue un joven laico de espiritualidad dominica que ayudaba a los necesitados y hacía montañismo con sus amigos. O sea, él también no estaba dedicado al 100%, sino que también hacía cosas de los jóvenes, ¿verdad? Y también partió a la casa del Padre a los 24 años.
Y dice, y yo les quise poner esta imagencita porque contiene la palabra alegre de la que hablábamos ahora. Tú me preguntas si soy alegre y cómo no podría serlo. Mientras la fe me da la fuerza, estaré siempre alegre. Y esto sí es difícil, ¿verdad? Porque nosotros aún conociendo de la palabra, aún tratando de tener un encuentro diario con el Señor, muchas veces andamos con cara de limón agrio, decía un sacerdote por ahí, ¿verdad? Y en verdad que definitivamente cuando uno se encuentra con una persona alegre por más situaciones difíciles que esté enfrentando y uno la ve con alegría, llena de alegría, eso a uno lo contagia. Y puede ser que uno esté viviendo cualquier situación y puede ser que uno esté en ese momento estresado o amargado. Pero si a usted le llega y lo abraza o lo saluda a una persona con una sonrisa, definitivamente le cambias el día, ¿verdad? Entonces, y eso a diario lo vivimos, bueno, a mí me pasa mucho en el trabajo, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de personas, pero sin embargo hay algunas que tienen altibajos y entonces uno tiene que tratar de separarse, ¿verdad? De esas personas que lejos de aportarte algo bueno, te aportan cosas negativas, ¿verdad? Amargura, qué sé yo, tantas cosas que no nos dan nada positivo, pero sí acercarnos a todas esas personas que sean, que tengan un testimonio de vida y que sobre todo sean congruentes entre lo que predican y lo que demuestran, ¿verdad? Muy bien, seguimos con una niña, vean, una niña de 12 años, es una Beata Laura Vicuña. Dice que ella asistía a una escuela salesiana y entregó su vida ofreciéndosela a Dios por la conversión de su madre, que vivía una situación de pecado. Ella partió a la casa del padre a los 12 años tras escuchar el arrepentimiento de su madre. Era lo que ella estaba esperando para poderse ir en paz. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos ejemplos de madres, ejemplos de padres, ejemplos de religiosas, ejemplos de hijos, de niñas, de jóvenes. Y si nos ponemos a buscar, ¿verdad? Ahora que tenemos por medio de Internet acceso por medio de la tecnología, acceso a tanta información, nosotros podemos buscar y nos vamos a encontrar, bueno, y en estos tiempos, ¿verdad? Y ni qué hablar de los sacerdotes santos, ¿verdad? San José María Escrivá de Balaguer, el padre Maximiliano Kolbe, ¿verdad? Que ofreció su vida, dio su vida a cambio de un hombre que era padre de familia y que él decía que se perdía más, que se perdía menos si ofrendaba él su vida que el hermano que tenía una familia. Y así muchos y muchos ejemplos de santidad. Y voy a concluir con estas dos imágenes. Esta imagen nos la compartió mi hermana el día de hoy y aproveché para ponerla. La vocación no es la certeza de un llamado, es la generosidad de una respuesta, definitivamente, ¿verdad? Esto complementado con lo que hablábamos ahora, una actitud que produce un acto, ¿verdad? Que fue el encuentro entre María e Isabel. Y lo aplicamos ahora a nuestra vida, un encuentro mío con el hermano. Y también esta otra, una predicación te cambia, pero un encuentro con Dios te transforma, porque en la iglesia conoces de Él, pero en la oración lo conoces a Él. Y cuán cierto es esto, ¿verdad? Porque definitivamente muchas veces en una predicación nosotros tenemos un encuentro con el Señor, pero nosotros eh,
no tenemos vida de oración o no, ay, ¿cómo es la palabra? Cuando uno se congrega, cuando tal vez si alguno me ayuda, ay, que siempre lo hablamos, se me fue. Bueno, ¿ah? El estar en comunidad, ¿será, Rocío? Sí, pero es otra cosa. ¿Cómo decimos? Con perseverar, era Con la palabra. perseverancia. Perseverancia, exactamente. Si nosotros no perseveramos, entonces el encuentro se quedó ahí. El encuentro, el mensaje que recibimos ahí, se quedó ahí y no dio ningún fruto. Entonces, por eso es que María es nuestro ejemplo de misionera, porque tenemos que salir, tenemos que caminar, tenemos que nutrir esta fe, ¿verdad? Por medio primero de la oración, ¿verdad? Y en el tanto y cuanto nosotros en esa oración diaria vamos a acrecentarla con todo lo que la iglesia pone a nuestro servicio, empezando por la Eucaristía, ¿verdad? Que es la oración por excelencia, y siguiendo con la visita a Jesús sacramentado, con tantas cosas que encontramos en la iglesia que ya no les voy a repetir porque ya todos las conocemos. Siempre lo dijimos en el primer taller de oración y se nos transmite siempre en cualquier mensaje que el Señor nos quiera dar, porque siempre es el momento oportuno para hablar de lo mismo. Antes de entrar a la oración, quiero leerles una oración muy hermosa que me encontré, porque creo que estamos con buen tiempo. Que me encontré en la exhortación apostólica de San Juan Pablo II sobre la vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Entonces, yo les voy a pedir de favor que cerremos nuestros ojos y que oigamos esta oración para no distraernos y que no la oigamos, que la escuchemos, ¿verdad? Y seguidamente de que la terminamos, Milenita nos va a compartir un canto para entrar en la oración. Y nos dice: oh Virgen Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, con alegría y admiración nos unimos a tu Magnificat, a tu canto de amor agradecido. Contigo damos gracias a Dios, cuya misericordia se extiende de generación en generación, por la espléndida vocación y por la multiforme misión confiada a los fieles laicos por su nombre llamados por Dios, a vivir en comunión de amor y de santidad con Él, y a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios, enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu por medio de su vida evangélica en todo el mundo. Virgen del Magnificat, llena sus corazones de reconocimiento y entusiasmo por esta vocación y por esta misión. Tú que has sido con humildad y magnanimidad la esclava del Señor, danos tu misma disponibilidad para el servicio de Dios y para la salvación del mundo. Abre nuestros corazones a las inmensas perspectivas del reino de Dios y del anuncio del Evangelio a toda criatura. En tu corazón de madre están siempre presentes los muchos peligros y los muchos males
que aplastan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, pero también están presentes tantas iniciativas de bien, las grandes aspiraciones a los valores, los progresos realizados en el producir frutos abundantes de salvación. Virgen valiente, inspira en nosotros fortaleza de ánimo y confianza en Dios, para que sepamos superar todos los obstáculos que encontremos en el cumplimiento de nuestra misión. Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo sentido de responsabilidad cristiana y en la gozosa esperanza de la venida del reino de Dios, de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Tú, que junto a los apóstoles has estado en oración en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu de Pentecostés, invoca su renovada efusión sobre todos los fieles laicos, hombres y mujeres, para que correspondan plenamente a su vocación y misión, como sarmientos de la verdadera vid, llamados a dar mucho fruto para la vida del mundo. Virgen Madre, guíanos y sosténnos para que vivamos siempre como auténticos hijos e hijas de la Iglesia de tu Hijo y podamos contribuir a establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor, según el deseo de Dios y para su gloria. Amén.